¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles con el apoyo de mi nieta Danielita. No me curo en salud, pero no he podido grabar porque traigo una gripe pavorosa, un resfriado que me ha durado días y días y días. Quiero hablar, y más que hablar, quiero leer algunas notas importantes acerca del triunfo de Donald Trump. De entrada quiero decirle a usted que ayer estuve observando, le cambiaba yo de canales para escuchar cómo se venía desarrollando el proceso electoral. Y créamelo, que el único canal que tuvo credibilidad, por lo menos de los que yo vi, a lo mejor otros canales captaron más audiencia, el único canal, y no por el canal, no por la conductora, sino por la calidad de los analistas, todos ellos integrantes del Colegio de México, politólogos de veras, analistas, gente que razona, que no dice barbaridades. Estuve yo checando, por ejemplo, a la cadena norteamericana mentirosa como es la CNN. Puros gritones salen ahí, como esos gritones de la Lotería Nacional. Checa usted otros canales, cualquiera, al estilo de La Torre, gritos y más gritos, pero ninguna reflexión, ninguna aportación interesante para que los mexicanos podamos tener una idea clara de qué es lo que sucedió y qué es lo que puede pasar. Porque hemos estado juzgando a priori todo, en forma prejuiciosa, porque en realidad, si usted reflexiona, no conocemos cuál vaya a ser la política de Donald Trump. Nos dejamos llevar por lo que declaró en la campaña, por la actitud ofensiva hacia diversos países, grupos de negros, grupos de mexicanos. Nos dejamos llevar por eso, pero no conocemos en realidad cuál va a ser su programa de gobierno, qué es lo que va a hacer ya sentado en la silla presidencial. Desde luego que arrasó totalmente con las esperanzas y las ilusiones de la señora Clinton. Arrasó porque pues el Congreso tiene mayoría republicana también. Y todo esto a qué obedece, que lo voy a leer, a un hartazo también en contra de la clásica clase política de los Estados Unidos. La gente está harta también que este ejemplo que vimos con Donald Trump no nos debe de llevar a los mexicanos a reflexionar para comprender que el día que nosotros decidamos podemos echar fuera del poder político a gente del PRI, a gente del PAN, a gente que no nos ha convenido, a gente que nos ha hecho un daño brutal, bárbaro, cámaras de senadores, de diputados, jueces, toda una estructura de control y de sometimiento hacia los mexicanos. ¿Qué no lo podemos hacer aquí? ¿Qué nos falta? Un poco de vergüenza, de dignidad, de valor civil, de amor por México, de un verdadero nacionalismo. ¿Por qué hemos de seguir cargando y de soportar a la misma clase política de siempre? Cambian de un lugar a otro, ahora son senadores, mañana son diputados, ahora uno es gobernador, mañana, aunque sea una nulidad y vinculado con la farándula como Peña Nieto, un sujeto altamente ignorante que si lo comparamos con Trump viene de la clase económica poderosa y viene de la clase política y se ha vuelto millonario, Peña Nieto. ¿Qué no podemos sacudirnos ese peso que cargamos en nuestras espaldas y decir, ya basta, ya queremos otra forma de gobierno, ya queremos a otra gente en el poder, ya estamos hartos de los mismos y de lo mismo?
porque aunque puede cambiar de partido, las cosas no cambian. Yo por eso insisto, tendremos que tener un poco de paciencia, no mucha, lo vamos a notar en pocos días más, cuál es la política de Donald Trump, porque no es lo mismo lo que declaran, lo que dicen, a lo que hacen. Acuérdese usted del bocón, del deslenguado, del lengua suelta, del pillo este de Guanajuato, que no nació en Guanajuato, de ahí son sus antepasados. Vicente Fox Quesada nació en el Distrito Federal. Su madre creo que era de Cantabria, o es que no sé si todavía viva. Pero que no hizo muchas declaraciones de que iba de las víboras tepocatas, de las alimañas, y de que iba a meter a la cárcel a media clase política priista. ¿Y qué sucedió? Nada. Ya en el poder se volvió aliado y protector de esa clase y, señores, a hacer los grandes negocios del mundo. Yo los invito a que reflexionemos, a que cambiemos las circunstancias de este país. Los de arriba no van a cambiar nada. Somos nosotros los de abajo. Un cambio en México solo puede darse de abajo hacia arriba, y no con las armas, con el voto. Ya estuvo bueno. ¿Cuántos años tenemos de soportar una clase política depredadora que nos ha causado estragos, daños brutales? Sin embargo, seguimos siendo tan estúpidos de seguir vendiendo nuestro voto por un mendrugo de pan, de seguirle creyendo a las televisoras, a los merolicos de todos los canales de televisión, salvo algunas excepciones, pues ya también hasta Canal 11 ya lo controla totalmente el gobierno, Canal 22 también. El programa de ayer, créamelo que fue, ojalá la gente lo pueda rescatar, un programa de alto nivel académico y político, el que se lleva a cabo ahí con los analistas del Colegio de México. Pero bueno, yo soy reiterativo, pensemos en México, pensemos en nosotros, en nuestros hijos. Tenemos en puerta las elecciones de 2018, démosle la oportunidad, no a otro político, a nosotros los mexicanos, de echar afuera a esta caterva de ladrones y sinvergüenzas que durante años nos han saqueado, que durante años han medrado con la pobreza, han medrado con la angustia y con la necesidad y con la ignorancia del pueblo mexicano. Ya basta, cambiemos. Bueno, voy a leer 2 o 3 notas que son largas, pero las considero de vital interés. Quiero leer, por ejemplo, el original de la jornada que se llama Tiempos Ominosos. Si me equivoco a veces, discúlpeme por el resfriado que tengo. Dice: Donald Trump, el aspirante presidencial republicano, se impuso ayer a su rival demócrata Hillary Clinton y su partido refrendaba un amplio dominio en ambas cámaras del poder legislativo. Semejante vuelco en la cúpula del poder político de la principal potencia del mundo es, desde luego, preocupante si se tienen en cuenta los propósitos vertidos por el empresario neoyorquino durante su campaña, casi todos cargados de amenazas, fobias, belicismo, intolerancia y autoritarismo, y no pocos de los cuales han tenido como blanco a México y a los mexicanos. Paradójicamente, este resultado, inesperado de acuerdo con la mayoría de las encuestas que coincidían en conceder márgenes mínimos de ventaja a Clinton, expresa el tamaño del descontento social en Estados Unidos. Lo repito, expresa el tamaño del descontento social en Estados Unidos en la medida en que el sufragio para el republicano es una expresión de rechazo al sistema político, a los partidos tradicionales y a las instituciones. Aquí no debemos de seguir de agachones, de cobardes.
Así, esto lo digo yo. Asimismo, el que a pesar de los masivos y significativos respaldos recibidos, la demócrata no haya sido capaz de traducir en resultados reales sus respaldos y sus ventajas en encuestas, es indicativo de la impopularidad y la erosión de la credibilidad de su figura política en sí, de la de Clinton, así como de un desinterés ciudadano en la tarea que era ciertamente necesaria por razones de sentido común de impedir la llegada de Trump a la Casa Blanca. En términos de ética social y de conciencia cívica, la victoria de Trump es un dato devastador. El que una mentalidad tan rudimentaria, agresiva y chauvinista haya logrado atraer a casi la mitad de los electores indica la persistencia de grandes bastiones de atraso político que contrastan con la modernidad de que hace gala el vecino país del norte. Por desgracia, el triunfo del empresario racista, misógino, inescrupuloso y belicoso podría llevar al mundo a enfrentar una situación parecida a la que padeció cuando la administración de Bill Clinton fue sucedida por la de Bush, un hito que marcó un generalizado retroceso en la legalidad internacional, los derechos humanos, la paz y la transparencia. Un agravante adicional es que esas tendencias autoritarias, regresivas y fóbicas podrían contagiarse a algunos de los socios occidentales de Estados Unidos, como Francia, que está en vísperas de un proceso electoral. De hecho, la dirigente del ultraderechista Frente Nacional no esperó a que se consolidara la ventaja definitiva de Trump sobre Clinton para enviar vía Twitter un mensaje de felicitación al primero, o sea, a Trump. Otro efecto que puede sentirse desde ahora mismo es la inestabilidad financiera que se ha desatado en las bolsas y que puede perdurar cuando menos hasta el relevo presidencial en la Casa Blanca, previsto para enero del año entrante. Ese interregno podría generar un quebranto perdurable en diversas economías. En la nuestra, por lo pronto, en unas horas el peso mexicano había experimentado una devaluación mayor a la sufrida en el curso de todo este año. Por último, está por verse el margen real de poder que el establishment estadounidense concederá al virtual presidente electo. Debe recordarse a este efecto que los intereses corporativos del país vecino conforman poderes fácticos que aprecian por encima de todo la estabilidad, claro, su estabilidad, no la del pueblo. Quiero leer ahora la columna Astilleros de Julio Hernández López, también de La Jornada. Y dice, a reserva de conocer los resultados de la elección presidencial estadounidense, dice esta columna, fue entregada cuando apenas corrían los primeros números. Ya ha quedado de manifiesto algo que en México debería mover a reflexión e incluso a cambios estructurales oportunos: la obsolescencia de ciertos procedimientos electorales y el riesgo de potenciar conflictos por inconformidades que habrían podido evitarse. No es poca cosa que un candidato como Donald Trump haya hablado de manipulaciones en el proceso electoral estadounidense y se haya mostrado reacio a reconocer de antemano un desenlace que le fuera adverso. No es poca cosa que, a pesar de esa fuerte descalificación a la idea romántica de una democracia ejemplar y limpia, la mitad de los votantes, según diversos estudios de opinión, mantuvieron el apoyo a ese peculiar personaje desbocado sin castigarlo por haberse atrevido a golpear la institucionalidad electoral. En México, los procesos similares gozan de deplorable fama, no solo por los partidos, los candidatos y las campañas, que suelen moverse en terrenos de suciedad económica y política, sino por el contexto de su organización, el Instituto Nacional Electoral, y de su valoración, el Tribunal Electoral Federal. A pesar de las carretadas de millones de pesos que se invierten en la búsqueda de credibilidad electoral, los resultados dejan insatisfechos a la mayoría de los mexicanos
Y la siguiente estación importante, ojo, es 2018. Parece diseñada para simbrar esas estructuras y eventualmente para condensar el hartazgo social en momentos específicos de inconformidad relacionados con las urnas. Sin embargo, los tiempos electoralmente violentos que se viven en varias partes del mundo no parecen conmover al dinosaurismo mexicano. Desde ahora están presentes formas de engaño político, por ejemplo, Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez, gobernadores de Puebla y de Morelos respectivamente. Se valen de trampas para promoverse en anuncios espectaculares por todo el país y otros precandidatos utilizan los artificios de las encuestas de opinión por encargo para promover sus presuntas delanteras en las preferencias ciudadanas. Y así, desde ahora es previsible la repetición de vicios, problemas y distorsiones que a pesar de sus exagerados presupuestos disponibles, no resuelven los órganos correspondientes, como si justamente lo que se buscara fuera la preservación de estas prácticas confusas, propicias para diversas adulteraciones. Mientras los mexicanos observan el curso electoral estadounidense desde diversos planos emocionales, de la enjundia anti-Trump hasta el valemadrismo absoluto, Enrique Peña Nieto deslizaba el lunes desde el Alcázar de Chapultepec, en la capital del país, la idea de definir una agenda común para establecer una política de Estado en materia de combate a la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad pública, es decir, con todas sus letras, una política transeccional en esa delicada materia, que se haga la voluntad del peñismo en las vacas del compadre seccional por venir. Como si fuese candidato en campaña aún le restara tiempo políticamente útil, Peña Nieto se mostró preocupado y receptivo por los problemas que se han vivido en años recientes, entre ellos obviamente los casi 4 que lleva como encargado del timón nacional. Yo estoy en la total apertura para que hablemos con las organizaciones de la sociedad civil, con las distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que podamos establecer una agenda. Quizá parte de esta agenda la podamos impulsar en los 2 años que quedan a esta administración. Quizá podamos impulsar el resto de la agenda. El ocupante de Los Pinos respondió así a la propuesta que había hecho María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa Común y organizadora de un foro sobre seguridad pública que Peña Nieto inauguró. Desde luego, el mexiquense dio cifras, estadísticas y consideraciones de todo tipo para argumentar que las cosas no están tan mal, pero al fin de cuentas aceptó que es necesario ir diseñando políticas más eficaces para lo que queda del sexenio e incluso más allá. Esa vocación de transeccionalidad, repito, esa vocación de transeccionalidad se agudiza conforme está por iniciarse el tercer tercio del período gubernamental peñista, aun cuando las hagas arrancar del calendario son muchas de aquí a que el orgullo de Atlacomulco entregue el poder, su fuerza y eficacia políticas están gravemente disminuidas, de tal manera que se está en presencia de una temprana y delatora obsesión por el blindaje hacia el futuro, comenzando por la pretensión aberrante de dejar durante 9 años como fiscal general de la República al cuatachón Raúl Cervantes, recientemente designado titular de la PGR, y el envío con propósitos blanqueadores de quien ocupaba esa Fiscalía Federal, Arely Gómez, a la Secretaría de la Función Pública, que en términos muy teóricos combate la corrupción, pero en teóricos, de la élite gubernamental. Y ahora Peña Nieto está pensando en la manera de dejarle al sucesor las manos atadas en materia de policías y seguridad pública. Santos arreglos, Batman, Coppola, a tono con las formas sosegadas del nuevo embajador del Vaticano en México, quien dejó entrever que el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo no debe resolverse a gritos y sombrerazos. Los priistas se atreven a rechazar la iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre el tema. Ayer,
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resolvió que siempre no es adecuada, fíjese nada más, las estupideces de Peña Nieto. Primero él está de acuerdo, presenta la iniciativa y luego va para atrás. Ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resolvió que siempre no es adecuada la propuesta del mexiquense y hoy el tema llegará a la Comisión de Puntos Constitucionales, así que por lo que se logra ver, todo quedará en una tempestad, en un vaso de agua bendita. Y mientras el peso mexicano se la pasaba en vela en espera de conocer hoy tanto el nombre del ganador de la batalla por la Casa Blanca, que ya se conoce, como sus eventuales impactos en la paridad cambiaria, hasta mañana, dice el autor de la columna Astillero. Otra nota, shock mundial, se impone Trump, Nueva York, temblaba en sus centros Estados Unidos. Al pasar las horas esta noche, o sea las de ayer, millones de ciudadanos expertos, analistas políticos, y más no podían creerlo, uno por uno de los estados claves para determinar el resultado fueron cayendo en manos de Donald Trump. Y al final el candidato insurgente republicano se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos. Hillary Clinton concedió esta noche mediante una llamada telefónica a Trump. Al cierre de esta edición, a las 2:30 AM hora local, el candidato republicano salió a declarar su triunfo en el Hotel Hilton en Manhattan, acompañado por su familia y por el vicepresidente electo Mike Pence. Declaró que deseaba unir al país después de esta contienda. Es hora de que nos juntemos, dijo, como un solo pueblo unido, afirmó, jurando que será el presidente de todos los estadounidenses. Prometió invertir en la infraestructura de la nación y que los hombres y mujeres olvidados de nuestro país, o sea, de Estados Unidos, ya no serán olvidados más. En el ámbito internacional, indicó, buscaré colaboración y no conflicto, y que, aunque siempre pondrá a América primero, estará dispuesto a hablar con otros países de igual a igual. Después de la ovación se despidió y por las bocinas del salón se tocó You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones. A las 3 de la madrugada ganaba la elección con 291 votos frente a 218 de Clinton en el colegio electoral y en números preliminares con 57.5 millones de votos frente a 56.8 millones de contrincantes. Los expertos buscaban explicar por qué sus sondeos y los sofisticados modelos de pronóstico fallaron. Los políticos de la cúpula, incluso del propio Partido Republicano, no sabían cómo responder y los mercados bursátiles se alarmaron, indicando la posibilidad de un derrumbe bursátil el miércoles en las bolsas de valores estadounidenses. El multimillonario populista, acusado de ser un demagogo, depredador sexual, xenófobo, quien descarta la ciencia del cambio climático y una de las personas más descalificadas para ser presidente en la historia del país, ahora estará por asumir las riendas y el botón nuclear de la mayor potencia en el mundo. Cunde la incredulidad y el temor entre varias comunidades. Inmigrantes mexicanos y latinoamericanos no podían creerlo. Comunidades musulmanas se angustiaron. Organizaciones leales al Partido Demócrata de Defensa de los Derechos de la Mujer, los sindicatos y los ambientalistas, entre otros, consideran que es un desastre. La insurgencia populista triunfó. Algunos argumentaron que si ya no estaba la opción de hacerlo por la izquierda, decenas de millones expresaron su hartazgo, desencanto y sus temores. Lo harían por la derecha. No pocos comentaban esta noche que el socialista democrático Bernie Sanders podría haber ganado ante este escenario. Ese hartazgo, registrado desde el inicio de esta contienda hace año y medio en sondeos, entrevistas y cantinas, con lo que se percibía como una cúpula arrogante, la gobernante. La insurgencia populista triunfó. Algunos argumentaron que si ya no estaba la opción de hacerlo por la izquierda, decenas de millones expresaron su hartazgo, desencanto y sus temores. Lo harían por la derecha.
No pocos comentaban esta noche que el socialista democrático Bernie Sanders podría haber ganado ante este escenario. Estoy repitiendo un párrafo. Luego, ese hartazgo registrado desde el inicio de esta contienda hace año y medio en sondeos, entrevistas y cantinas, con lo que se percibía como una cúpula arrogante y cínica, pues yo digo como la nuestra, desapegada de las mayorías y que hace el trabajo para una élite, igual que aquí, de intereses poderosos. Con ello, la candidata por excelencia de ese establishment, la reina política del país, fue derrocada justo en el momento de su coronación, cuando se vino abajo. Ya se había preparado el anuncio y el festejo oficial de que Clinton sería la primera presidenta de Estados Unidos. Ya estaban redactados los discursos sobre cómo se estaba marcando historia, pero esta noche todo quedó interrumpido, es decir, la noche de ayer. Pero Clinton rehusó ofrecer un discurso de concesión la noche de ayer ante sus seguidores. Su jefe de campaña, John Podesta, llegó a las 2 de la madrugada al centro de convención Javits, donde se había preparado el festejo de su triunfo, para anunciar que Clinton no tendría mensaje esta noche, ya que quedaban votos por contar y que no habría más hasta que ver los últimos votos. Poco después anunció que la demócrata había telefoneado a Trump para aceptar su derrota. Algunos señalaron que en parte el resultado, fíjense ustedes, algunos señalaron que en parte el resultado fue una rebelión racista contra el primer presidente afroestadounidense, pero otros indicaron que era más que eso, que era una expresión de repudio contra toda la cúpula, lo que aquí debemos de reflexionar, lo que aquí debemos de pensar y asumir nuestra responsabilidad. Pues repito, algunos señalaron que en parte el resultado fue una rebelión racista contra el primer presidente afroestadounidense, pero otros indicaron que era más que eso, que era una expresión de repudio contra toda la cúpula, la demócrata y la republicana y sus patrones. Pues claro, el poder económico. La fuerza de Trump en los estados industriales fue clave en generar un apoyo masivo entre trabajadores, resultado de su constante consigna contra los acuerdos de libre comercio, sobre todo el tratado con México y Canadá. En parte, esto es la cosecha de 3 décadas de políticas neoliberales aplicadas dentro de Estados Unidos, parte de lo cual fue atacado por el magnate. Algunos pintaron esta contienda como una entre el Estados Unidos del futuro y el país del pasado. Los resultados preliminares mostraban que la coalición de latinos y mujeres, y en menor grado, y esto podría haber sido una clave en el derrumbe, los jóvenes y los afroestadounidenses fueron la base sobre la que dependía la demócrata para llegar a la Casa Blanca, pero no lograron derrotar la apuesta de Trump sobre los blancos, sobre todo los no jóvenes y un reducido sector latino, conservador y antimigrante. La vulnerabilidad de Clinton siguió expresándose en una reducción del apoyo del voto joven y el afroestadounidense en comparación con el ofrecido a Barack Obama hace 4 y 8 años. La elección, según sondeos preliminares, comprobó que esta fue una contienda en contra y no a favor de ambos candidatos. Los más desaprobados por el electorado en la historia moderna del país, alrededor de 20% de los votantes de Clinton, según encuestas a boca de urna, informaron que habían emitido su voto en contra de Trump, mientras el 27% del sufragio para Trump fue más bien contra Clinton. A la vez, mayorías expresaron que no confiaban en la honestidad e integridad de ambos candidatos presidenciales, pero por un porcentaje elevado, Trump ganó la mayor parte de los que decían que reprobaban a ambos. Por tanto, no es necesariamente que la gente haya votado por Trump, sino, como comentó uno de sus simpatizantes a la jornada, por un volcán que necesitamos para quitarnos de encima a los políticos corruptos de ambos partidos. Ojalá aquí lo razonemos. A la vez, por tanto, no es necesariamente que la gente haya votado por Trump,
sino, comentó uno de sus simpatizantes a la jornada, por un volcán que necesitamos para quitarnos de encima a los políticos corruptos de ambos partidos. Aquí lo podemos hacer si lo queremos. Trump será el primer presidente en la historia que llega a la Casa Blanca sin ninguna experiencia política y sin ocupar algún puesto electivo. Ese hecho fue presentado por él como prueba de que era un insurgente, o sea, alguien externo a la clase política, aunque, como todo multimillonario, financiaba a integrantes de esa clase política, incluyendo donaciones de fondos a la campaña legislativa de su contrincante Hillary Clinton. Con el triunfo del multimillonario, el Partido Republicano controlará tanto la Casa Blanca como ambas cámaras del Congreso, ya que mantuvo su mayoría en ambas cámaras la noche de ayer. Estaban en juego todas las 435 curules de la Cámara Baja y un tercio, 34 curules del Senado. Sin embargo, será un partido en crisis y fracturado, ya que gran parte de la cúpula de ese partido se opuso a Trump. Hasta el último presidente republicano, George W. Bush, y el ex candidato presidencial de su partido hace 4 años, Mitt Romney, no votaron por el abanderado hoy, y el líder de la Cámara Baja, el republicano más poderoso hasta ahora en Washington, Paul Ryan, tiene una relación hostil con él. Las otras elecciones, dice, más allá de las elecciones federales, la mejor noticia para los inmigrantes fue la derrota después de 2 décadas en el poder del alguacil Joe Arpaio, tal vez el símbolo nacional anti-inmigrantes de mayor perfil. Y la marihuana, y con ello el rechazo al esquema de la llamada guerra contra las drogas, triunfó. En California, el mercado más grande de ese país, fue aprobado por referendo la iniciativa para la legalización de la marihuana. Massachusetts fue el primer estado del este en legalizarla. Según proyecciones, Florida se convirtió en el primer estado del sur del país en legalizar la cannabis para usos médicos. La cannabis para usos médicos. Para algunos, después del aparente resultado presidencial, esta es la mejor y más necesaria noticia del día para aguantar lo que podría ser una noche larga en este país. No pocos están semibromeando con abandonar el país, solicitar asilo en otros países. Esta noche el sitio oficial para asuntos migratorios de Canadá en internet se cayó repetidamente por el volumen de consultas. Pues esto es todo, y yo nuevamente los invito a que razonen lo que he leído, ese hartazgo, ese repudio, ese asco, diría yo, en contra de una clase política rapaz y depredadora que en México existe bajo peores condiciones. Carajo, vamos a sacudírnoslas ya, vamos a razonar, vamos a pensar en México, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones, en los obreros, en los campesinos, en los niños, en las escuelas, para que este país pueda iniciar un cambio de rumbo, aunque sea paulatinamente, y no seguir soportando a esta caterva de sátrapas que nos han saqueado durante años y años, que viven en la opulencia, que viajan en palacios voladores, en tanto en el metro la gente hasta se desgreña para poder abordar ese transporte. Me da mucho gusto saludarlos y gracias por soportarme.